primeramente con el Padre y después con los hombres para tener una vida de éxito. Aleluya. ¿Están conmigo? ¿Ya los aburrí? ¿Ya los aburrí? No. Ok, quisiera... le dejo lugar al hermano Antonio. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por estos jóvenes. Tienen mucho deseo de servir a Dios. Porque cuando se experimenta ese encuentro efectivamente con el Señor Jesucristo, quieres dar todo. Y esa es una realidad. Solo que a veces pasamos por etapas en que tal parece que las circunstancias se tornan adversas por cada uno en nuestra área, es decir, el adolescente como adolescente, el joven, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el casado, el adulto mayor, y como que eso va en contra de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo importante es que nuestros sentidos espirituales estén despiertos, atentos, para poder discernir, escuchar, aprender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Pueden sentarse un momento, hermanos, donde hay espacio, porque aquí todavía hay espacio en algunas sillas. Gloria a Dios. Estamos orando por este grupo de jóvenes, hermanos, que pues Dios está formando en este proceso de alabanza. No es fácil, hermanos, de verdad no es fácil poder encontrar disposición en personas jóvenes para servir a Dios. Venía escuchando el testimonio de Omar. Para quien no lo conozcan, voltea para allá, Omar, para que te conozcan. Levanta la mano y yo soy Omar. Tú, Omar. Él es Omar. Cuéntate, Omar. Venía escuchando porque venía con nosotros en la camioneta. Venía escuchando el testimonio de cómo Dios lo sacó de donde se encontraba, ¿verdad? En un grupo colaborando con dos grupos, nos decía, ¿verdad? Dos grupos metaleros, pero Dios lo sacó de ahí, amén, y ahora le sirve al Señor, amén. No es nada fácil, hermanos, imagínense, en esa edad la adversidad es muy fuerte, pero cuando hay ese encuentro que mencionaba nuestro hermano Abimael con el Señor, es el que cambia, es el que transforma, es el que hace que la vida del hombre se produzca un cambio. Es cuando la vida de Cristo viene. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pedro. Hay algo que quisiera compartir brevemente con ustedes ahí, porque a lo mejor ya se quieren ir, ¿verdad? Pues ya se quieren ir. Decían los muchachos, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues el tiempo que Dios quiera, ¿verdad? Pues pocas veces tenemos esta bendición de tener un grupo aquí como ellos. Pues vamos a exprimirlos al máximo, ¿no, hermanos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ustedes el 4?
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo, todos juntos, el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Así como están sentaditos, quiero invitarles a que inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por las cosas que tú haces en nuestra vida. Padre, te doy gracias por este pueblo que está aquí para escuchar tu palabra, para ser edificado en el conocimiento de ella. Gracias te doy por este grupo de jóvenes, Señor, que están con la disposición de servirte y de exaltar tu nombre a través del cántico, a través de la alabanza, a través de la adoración, el escuchar el testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en la vida de mi hermano. Gracias. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos recibir lo que tienes para nuestra vida también. En esta tarde rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, y que podamos escuchar tu voz, para que podamos, Dios mío, obedecerte en todo momento, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Somos llamados ¿para qué? Somos llamados para una esperanza. Estamos aquí, hemos entrado en el caminar del Señor con un propósito. Hace días compartía aquí en la sala de la casa de nuestra hermana Marisela este punto, que no somos obra de la casualidad. Estábamos en los planes de Dios antes de que nosotros naciéramos. Antes de que nosotros viniésemos a este mundo, ya estábamos en los planes de Dios. Ya Él tenía propósito para nuestra vida. No estamos aquí por mera casualidad. No le conocimos a Él, no experimentamos la salvación, no experimentamos ese encuentro con Jesucristo por mera casualidad. Somos llamados con un propósito. Díganle al hermano que está a su lado, somos llamados con un propósito. ¿Por qué somos llamados con un propósito? ¿Por qué hemos sido llamados como un propósito o para un propósito? Dice esta misma carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es la virtud? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando nos dice para que anuncies las virtudes? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué es una virtud? Tenemos que entender un poquito acerca de eso. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, pero también todos tenemos virtudes. ¿Cierto o falso? Tenemos virtudes, pero aquí la palabra del Señor nos exhorta y entendemos que el propósito, como dice el apóstol Pedro en el versículo 3, que es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea que primero nacimos y después renacimos.
Nacimos físicamente, pero renacimos espiritualmente. Esto es lo que hablaba el Señor Jesucristo con Nicodemo cuando le decía: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, él pensaba que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando en términos naturales. No lo entendió y decía, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Esto está narrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar a las entrañas de su madre y volver a nacer? Eso es imposible. Pero el Señor Jesucristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces Pedro dice aquí: según su grande misericordia, que nos hizo renacer. Renacer. ¿Por qué renacimos? ¿O cuándo renacimos? Para volver a nacer se necesita morir para volver a nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros morimos al pecado, según Romanos capítulo 3 y capítulo 6 habla mucho acerca de esto. Cuando nosotros hemos sido muertos al pecado, morimos a nuestro viejo yo, morimos a nuestra vieja pasada manera de vivir. Y aquí lo menciona más adelante el apóstol Pedro desde el capítulo 1, desde el verso 13 en adelante, y nos dice cómo debemos de comportarnos ya como renacidos, porque ya morimos al pecado y ahora volvemos a nacer, y eso se llama renacimiento. Amén. Somos renacidos. Pero si todavía estamos viviendo o practicando el pecado, entonces no hemos renacido. Estamos muertos. No lo digo yo, lo dice la Escritura, que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Entonces Pedro está refiriendo este pasaje a gente que conoce la palabra. Pedro está refiriendo este pasaje ya a la iglesia, no a gente inconversa, sino a gente que ha tenido ese encuentro, como mencionaba nuestro hermano, que ha tenido ese encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo produce cambio. ¿Por qué ahora, escuchábamos en el testimonio de nuestro hermano Abimael, por qué ahora él empezó a sentir cuando clamó a Dios ahí en su recámara: Señor, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte? Hubo ese encuentro personal, individual, porque no por el hecho de ser hijo de pastor no quiere decir que ya tenía la salvación alcanzada. No por el hecho de nacer en una cuna cristiana ya alcanzaste la salvación. No, se necesita ese encuentro, esa experiencia de vida con Cristo para ser renacidos. No basta con escuchar, se necesita renacer, experimentar, porque Jesucristo es una experiencia de vida. ¿Ah? Jesucristo es una experiencia de vida. Él nos da vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces Pedro está hablando este mensaje y dice que es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es decir, que estamos aquí por la misericordia de Dios. Cada uno de los que estamos aquí estamos por la misericordia de Dios. Les mencionaba el testimonio del hermano, ¿no? Este joven. ¿Por qué estás aquí, Omar? Por la misericordia de Dios. Porque está aquí Abimael, de acuerdo al testimonio que acabamos de escuchar, por la misericordia de Dios. ¿Por qué estamos aquí cada uno de nosotros? ¿Por qué yo estoy aquí?
por la misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Entonces, a causa de esa misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Para una esperanza viva. Aquí tal parece que el apóstol Pedro lo único que está haciendo es recalcar, machacar, el que podamos nosotros entender el propósito para el cual el Señor nos salvó, el que no se nos olvide y que caminemos y que andemos como es digno delante del Señor, como personas renacidas, porque no solamente tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, sino el verso 4 dice que tenemos una herencia incorruptible. ¿Cómo se pone una persona hablando terrenalmente cuando le dan la noticia que es heredero de una gran fortuna? Empieza a pensar, ¿qué va a hacer con esa fortuna? Imagínate que te dijeran a ti, oye, te andamos buscando porque tú eres fulano de tal. Sí, pues fíjate que tal persona dejó una herencia para ti. ¿Qué? Sí, para ti. Y únicamente tienes que ir y firmar los documentos para que te sea entregado esa fortuna. Humanamente hablando, empieza uno a pensar muchas cosas, y no me diga que no. Ahora no me quiero decir que va a pensar, bueno, lo primero que haría sería dar mi diezmo, comprar un terreno para que se edifique una casa del Señor en ese lugar, ir y ayudar a muchos lugares ahí donde necesite predicarse. O no me diga eso, porque a lo mejor no pasaría eso por su cabeza. Pensaría a lo mejor en autos, pensaría a lo mejor en casas, qué sé yo. Amados hermanos, tenemos una herencia incorruptible, porque esas herencias de las que le estoy mencionando son corruptibles. Son corruptibles. Dios nos bendice, amados hermanos, para que disfrutemos, no para que atesoremos con esa mentalidad mentalidad, disculpen lo que voy a decir, pero es una realidad. Me encantan los mariscos, la verdad me encanta. Tengo que confesar que esa es una debilidad que tengo, y que le he dicho al Señor, ayúdame, Señor, para que pueda yo vencer a ya no comer tantos mariscos. Entonces mi mamá hace un caldo de camarón tan sabroso, que le pone ahí cabecita de pescado para que le dé un sabor, y unos camaronzotes de este vuelo.